masculino y femenino, ¿correcto? Bien. A ver, ejemplos de urinario. Patologías. ¿Ninguna? A ver, doctor. Agenesia renal, ¿no? Otra. ¿Perdón? No, le pregunto al doctor. ¿Perdón? ¿Tienes que lleva patologías renales en teoría? No hemos hecho. ¿No en teoría? Ni casos clínicos hemos hecho. ¿De acuerdo? No hemos hecho casos clínicos. Riñón en herradura. Ya, riñón en herradura. ¿Otra? ¿Otra patología? ¿Usted, doctora? Tosis renal. Hay un montón de patologías. Tosis renal. La ¿Perdón? duplicación. Duplicación. Piel localizada. Ya, piel localizada, muy bien. Duplicación, piel localizada, no me gusta. Ok, ya, duplicación, piel localizada. Ya, otras. Ya, ahorita tosis renal, ¿no? Tosis Está feo este. renal. Ah, no, este. Oh, este era el bueno. Pucha, se valoró. Nivel bastante. Ya, bueno, tosis renal. Por ahí hay arteria accesoria, riñón supernumerario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? De genital masculino, otra. Patología de genital masculino, doctora. Doctora, patología de genital masculino. Habla más fuerte, por favor. No te escuché, hipospadia dijiste, ¿no? Ya, otra. ¿Usted? Patología de genital masculino, fimosis. Fimosis. Muy bien. Otra, doctora, acá atrás. Otra patología. Criptorquidia. Muy bien. Otra. ¿Usted? Fimosis ya hemos dicho. ¿Nada? ¿No se acuerdan? Epispadia también, ¿no? Chicos, yo les recomiendo siempre que vengan leyendo a la clase. Ahorita no lo están haciendo. La verdad es que les va a servir para toda su vida, pero bueno, todavía son jóvenes inexpertos, muy maduros también. Recién ya me darán la razón cuando sean mayores. Ya bien. Femeninos, acá doctor, usted. El útero bicornio. Útero bicornio, muy bien. Útero bicornio. Todas las semanas dijiste que vengan estudiando. ¿Usted, doctor? Otra femenino. ¿Cuál? ¿No? ¿Usted, doctora? Femenino. ¿Cuál? ¿No te acuerdas? ¿Otro? Uterovidenfos. ¿Nada? Uterovidenfos. Uterino, uterotabicado. Didelfo, ¿no? Ya está, muy bien. Ese será más patologías, ¿ok? Bien, entonces, las patologías, y bueno, también hay mixtas, ¿no? Que puede ser los pseudohermafroditismo ya, por ejemplo. Respecto a las patologías urinarias, muchas veces se asocian a falla renal crónica, ¿ok? Son las patologías que se asocian en la etapa congénita a mayor incidencia de patología renal crónica en pacientes pediátricos, ¿ok? Muchas veces se asocia a poco desarrollo, a complicaciones, ¿no? De esas, porque finalmente no tener riñones es incompatible con la vida, ¿no? O en todo caso, pues dije con una terapia de reemplazo, ¿no? Que son las hemodiálisis, etc. ¿Ok? Sin embargo, entenderlo nos permite prevenir el deterioro veloz de las diferentes patologías renales que pueden afectar justamente nuestra función. Y mientras acá, bueno, entender cómo es el origen de los derivados del conducto de Müller, el conducto de Wolff, y entender justamente las patologías, ¿ok? Básicamente ustedes tienen que recordar la embriología de cada uno de ellos y poco a poco entender las patologías, ¿ok? Bien.
vamos a hablar de pseudohermafroditismo. Va a haber dos pseudohermafroditismos, ¿ok? Va a haber un pseudohermafroditismo masculino y un pseudohermafroditismo femenino. ¿Ok? Actualmente es mal llamado, ¿ya? Porque ya no se le conoce así, ¿ya? Ya no se le conoce como pseudohermafroditismo, ¿ok? Bien. Vamos a tener dos. El masculino y el femenino, ¿ok? Vamos a empezar con el pseudo masculino, ¿ok? Masculino. Si es, acuérdense, si es masculino, genéticamente es masculino, ¿ok? Entonces, la genética de este paciente va a ser 46, ¿qué más? XY. XY, correcto. Sin embargo, fenotípicamente va a pasar como si fuera alguien femenino, ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué característica va a tener una características sexuales femeninas, doctor? Características sexuales femeninos. Podemos subdividirlo en genital y lo no genital. Ahí empieza. Mamá grande, pero hay mujeres que no tienen mamá grande. Mamá gratis. ¿Qué ¿Es dijo? la famosa planita que le dicen? Por eso no necesariamente cuando tiene mamá grande va a ser. Otra característica. Clítoris. No, digamos no genitales. Primero vamos a los no genitales, después lo vamos a los genitales. La caderas anchas puede ser, ¿no? En general, ¿no? Porque igualito hemos hablado también que puede haber mujeres que no tienen caderas anchas. Y vamos a poner ya presencia de mama. Presencia de mama. ¿Qué más? Ustedes otra característica femenina. Vellosidad. Cuidado de golpear. ¿Perdón? No sabría que no. ¿No sabías que nunca he visto una mujer? No tiene Ya, ver acá. velocidad facial. ¿Vellosidades, La doctor? voz aguda, claro, muy bien. La voz aguda, vellos faciales ausentes o poca proporción, vellos faciales. El vello púbico, ¿qué característica tiene? En forma de... En forma de triángulo, ¿no? En forma de V, qué sé yo, tiene. Hombros angostos, qué sé yo, ¿no? Hombros angostos, etcétera, ¿no? Bien, y en la parte femenina, perdón, en la parte genital, vamos a encontrar en una femenina como ustedes, ¿no? Vamos a encontrar que va a haber el clítoris, que va a haber la vulva, los labios mayores, ¿correcto? Y el introito vaginal, ¿bien? Bueno, el meato urinario, por acá, ¿bien? ¿Correcto? Sin embargo, en las personas con pseudohermafroditismo masculino, realmente va a haber lo que se le conoce como una ambigüedad, ¿no? No vas a tú decir 100% femenino, no va a ser, ¿ok? Y tampoco 100% femenino, ¿ok? Bien, lo que acá tenía que ser escrotos, van a estar planos, ¿ok? Van a impresionar, entre comillas, que van a aparecer labios, ¿ok? Luego, lo que iba a ser el falo, no va a ser tan predominante, ¿ok? Va a aparecer como un clítoris un poquito más grande de lo habitual, ¿ok? Y lo que tenía que ser el rafe, al medio, ¿no? Va a verse como hundidito, como que pareciera ser un introito vaginal, pero realmente no va a haber profundidad, ¿ok? Por supuesto que si nos introducimos al abdomen, no va a tener útero, ¿correcto? Y esta persona va a tener testículos rudimentarios de pequeño tamaño, ¿ok? Pero físicamente, tú lo observas en la calle, es una chica, hasta tiene probablemente nombre de mujer, ¿no? En su casa, su papá y su mamá toda la vida la vistieron con vestidito, le pintaron el pelo, qué sé yo, ¿no? ¿No? Qué sé yo, ¿no? Una mujer hecha y derecha, no una niñita, ¿no? Consentida de la casa, ¿no? Mujer. Llamémosle, no sé, pues, ¿cómo llamaría? Paula, ya. ¿Hay Paula de acá? No, no hay Paula, ¿no? Ya, Paula, ¿qué se llama? Ya, digamos que se llama Paula, ¿no? No, Paula, no, Paula, ejemplo, Pablo. Ya, no, Lucifer no, ya. ¿Por qué habla del demonio acá? Bueno, ya. Entonces, José María. ya, bien. Entonces, digamos que, ¿por qué iría el médico esta mujer?
Porque, por ejemplo, tiene 14, 15 años, 16 años, 17 años y de pronto no menstrua. Qué raro, ¿no? Entonces hacen los estudios correspondientes, ¿no? Y le hacen la ecografía y, oh caray, no hay útero, ¿no? Uy, no, ¿qué es esto? Encuentran 2 testículos. Uy, ya está raro esto. Le hacen corpúsculo global, negativo. Entonces ya está frito, ¿no? Y de pronto no era Paula, ¿no? Era Paul, ¿no? Pero eso tiene una repercusión psicológica, ¿no? Imagínate que de pronto, no sé, pues, ella es mujer, ¿no? Y de pronto le diga, no sabe qué, no es mujer, ¿no? O lo mismo, ¿no? Él es hombre y diga, no, de pronto, genéticamente el señor no es hombre. Luego se tiene pareja. Claro, peor, ¿no? Incluso, hay muchos casos, ¿no? Que tienen pareja, ¿no? Justamente, cuando estuve de rotación en el Hospital del Niño, había una niñita, pero era una gordita, ¿no? Que sí, era un poquito, sus características no eran tan finitas, pues no como si fuera una mujer casual, digamos, no tan finita, ¿no? Pero bueno, mujer y al cabo, ¿no? Y tenía su novio, ¿no? Que era un mecánico, me acuerdo. Pero, claro, el pata era varón, pues, ¿no? Era un mecánico, ¿no? Y la señorita justamente llega a consulta porque cuando estaban haciendo educación física y iban a las duchas, ¿no? Ella miraba que algo raro, ¿no? Porque, digamos, aprendía biología y no era igual, ¿no? Como ella tenía, ¿no? No era similar, no era igual, ¿no? Entonces llamaba la atención, ¿no? Y entonces le preguntábamos, ¿no? Oye, pero con tu pareja, el mecánico, ¿hay relaciones sexuales? Sí, pero tenemos cierta dificultad con dolor, ¿no? Qué raro. Y bueno, preferimos tener relaciones anales. Ah, bueno, curioso, ¿no? Pero lo que hay, ¿no? Entonces, ya hacen el estudio y no tenía pues una vagina propiamente dicho. Era como una especie de falso colpo, bueno, colpo, ¿no? Colpo le dicen al término a la vagina, ¿no? Era una falsa hendidura, pues, ¿no? No había, ¿no? No menstruaba, no tenía útero. Lo mismo, ¿no? Era hombre, ¿no? Pero de pronto tiene 16 años, que le digas, ¿sabes que no eres hombre? No eres mujer, ¿no? Es un daño totalmente psicológico, ¿no? Y entonces pasó a psicología, se estudió. Y la niñita cuando ya cumplió 17 años, 18 años, dijo, no, ¿sabe qué? Yo quiero ser mujer. Ah, pues bacán. Entonces dentro de la cirugía le extirpamos los testículos que tenía, ¿no? Entró en terapia hormonal con estrógenos para que desarrolle mejor su feminidad. Se achicó un poquito el falo que tenía, ¿no? Y se le hizo una especie de vaginoplastía, pues, ¿no? Para que pues consume, ¿no? Su relación fue con el mecánico, ¿no? Pero nunca se le dijo al mecánico, ¿no? Pero se le dijo también que no iba a poder tener bebés, ¿no? Y le dijo que, ya, pues, que converse con su pareja, ¿no? Ya eso ya es decisión de la chica, ¿no? O bueno, chico, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Y luego tenemos al pseudohermafroditismo femenino, ¿no? Así es. Ahora, ¿por qué puede haber hermafroditismo masculino? ¿No? Puede ser, por ejemplo, una falla en los receptores androgénicos. Es decir, tu cuerpo produce andrógenos, pero al no tener receptores, no hace los cambios sexuales masculinos que debería haber. Y hemos justamente hablado que a la ausencia de SRY, ¿no? Va a haber como por defecto te vuelve femenino, ¿no? Por el estímulo de WNT, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, al no haber el receptor adecuado para los andrógenos, por defecto vas a volverte femenino, ¿no? Y femenino así tal cual, tú ves, es una mujer hecha y derecha, dice, ¿no? Toda regia. Así es, pero no era Paula, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más? Otro problema que puede haber es la que le llaman hemos hablado de los receptores y hemos hablado también que puede haber una alteración en este cromosoma Y, que justamente haya una falta en este SRY. O sea, ponte una pequeña lesión que justo no hay SRY, pues, ¿no? Eres XY, pero no, pues no tienes el SRY, entonces te vuelves femenino. ¿Se entiende más o menos, no? Bien. Y hay otra causa que van a revisar.
En ese hermafroditismo femenino, genéticamente va a ser femenino, ¿correcto? Va a ser 46XX, ¿correcto? Sin embargo, va a haber características masculinas, ¿correcto? También igual, ¿no? Genitales y no genitales. ¿Cuáles serían? A ver, vamos por acá, doctor. No genitales. Voz gruesa. Voz gruesa, ¿no? Otra, la doctora. Otra. Vellosidad, ¿qué más? Vellosidad. Vellosidad puede ser, ¿no? Ya, ¿qué más, doctor? Más fuerza, pero eso es muy relativo, ¿no? Puede ser ya, bueno, musculatura aumentada, que corresponde también a mayor musculatura y fuerza, ya. Acá, doctor. Hombros anchos, correcto. Hombros anchos, ¿qué más? ¿Qué más, doctor? Vellosidades, doctor. Vellosidad, ya también claro, no se entiende. Cuerpo más. ¿Cuál? Manzana de Adán, doctor. Eso no, pues ya, no, eso no se ve tanto, ¿no? Pero, ya, el vello púbico, por ejemplo. El vello púbico es rectangular, ¿no? El vello púbico rectangular. Cuerpo manzana de Allá, o sea, la forma así, de forma de pera, forma de eso. no forma manzana caramelizada. No sé, lo que sea. Ya, en fin. Y en los genitales, ¿ok? En los genitales, si bien tenías que haber sido XX, ¿ok? Va a haber como una especie de, claro, o sea, el clítoris va a crecer, o sea, de lo que era chiquitito va a crecer más, ¿ok? Se va a convertir en un gran clítoris o como un falo un poquito más grande, ¿no? O sea, ya no era tan clítoris, sino un poquito más falo, ¿ok? Y los labios mayores, ¿ok? Van a aumentar en tamaño, ¿ok? Y van a estar un poquito planitos, ¿ok? Y van a intentar, como quien dice, entre comillas, fusionarse. No del todo, pero va a intentar como fusionarse. Entonces va a asimilarse, va a parecerse como si fuera un falo, un genital masculino, ¿ok? Y es igual, ¿no? En la calle, no sé, se puede llamar, no sé, Roger, ¿no? ¿Hay un Roger acá? No hay Roger, ¿no? Ya. Ya. ¿Y Roger? Ya, no, digamos que se llame, no sé, pues, ya Paulo, ya. Paulo. ¿Ya? Entonces, este muchacho iba al colegio, fue con sus amigos, ¿no? Fútbol. Bueno, iba la mujer también fue a fútbol, ¿no? Pero ya era un baloncito hecho y derecho, ¿no? Usaba calzoncillo. ¿Ya? Y era tranquilo, pero no, gilero, todo tranquilo, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cuál es el asunto? Va al médico porque su mamá conversa con sus otras hermanas, sus primas, y dicen, oye, tu hijito, los testículos deberían estar ya abajo en la bolsa escrotal. Y, ay, no, mi hijito, no, cuando lo baño no le palpo sus testículos o sus bolitas, entre comillas, ¿no? Y va al médico y dice, doctor, parece que a mi hijito no le han descendido los testículos. Claro, como una criptorquidia, entre comillas. Entonces tú examinas, no le palpo testículo, en un lado y en el otro lado, ¿no? Entonces lo mandas al genetista y de pronto su genotipo 46XX, champion, ¿no? Es una ecografía y de pronto tiene un útero rudimentario, ¿no? De pronto tiene hacia los laterales lo que son los ovarios también un poquito achicados de tamaño, ¿no? Entonces, era una femenina que puede ser relacionado a esto. ¿Por qué ocurre? Puede haber una hiperplasia suprarrenal congénita, ¿okay? Es una causa generalmente asociada a este problema. Ya no se le conoce como pseudohermafroditas, ya. Esos términos ya quedó anticuado, ¿okay? Ahora se le conoce como genitales ambiguos, ¿no? Se le conoce más así, ¿no? O a veces puede ser ovotestes, dependiendo, ¿no? Dependiendo del caso, ¿ya? Pero bueno, ya para el curso le diremos así, ¿no? Pero realmente ya para la vida real ya no es así. Y justo el otro día vi un par de amigos. ¿Cómo? Un par de amigos y le dije, ¿le puedo tomar foto para la clase? Y me dijo, ya, normal. Un Pablo. Un Pablo y una Paula. Ya miren. ¿Qué sería? ¿Pseudohermafrodita masculino o femenino? ¿Pseudohermafrodita masculino o pseudohermafrodita femenino? Femenino. Masculino. ¿Pseudohermafrodita masculino o femenino? A ver, alza la mano aquí del masculino.
Femenino. Ya, 1, 2, 3. Avenida lo que es femenino. Femenino, creo. Uno, ya. Ahora vamos a ver el otro, ¿ya? Hola, ¿qué parece? Y ahí era su gemelito. No, mentira. Ya está, miren esto. Ah, sí, es femenino. Yes. ¿Este es masculino o femenino? Masculino. A ver, alza la mano que dice masculino. Masculino, eso. 1, 2, ya. Diga lo que es femenino. Ya está la mayoría, ¿no? Entonces, si este era femenino y el otro. Masculino. Entonces, lo mismo que con el dibujito, vean. Entonces, lo que iba a ser un pequeño clítoris, por la hormona, por los andrógenos predispuestos, por la suprarrenal congénita, aumenta el tamaño del clítoris, ¿ok? Y los labios mayores como que quieren fusionarse, ¿ok? Ese es el pseudohermafroditismo femenino, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, son genitales ambiguos realmente, porque si tú sigues acá, hay un orificio, ¿no? Sí. Y este es un clítoris, ¿no? Que pareciera falo, ¿no? Sí. Bueno. Mientras que acá, tú dices, parece mujer, pero como que algo no cuadra, ¿no? Algo no cuadra. Lucifer, ¿no? Porque, digamos que lo que iba a ser los labios mayores están como muy aumentados, muy ¿no? Como muy grandes, ¿no? ¿No? Se nota, ¿verdad? Y bueno, el falito no se nota muy bien, ¿no? Pero está chiquitito. Y acá, el que debería ser orificio, realmente, bueno, acá está la foto, no se ve bien porque se ve bien la imagen. No hay hueco, ¿ok? Hay como una hendidura, pero no llega a ser un introito vaginal, ¿ok? Entonces ahora nos preguntamos cómo la señora, la chiquita tuvo relaciones con el mecánico, ¿no? Eso es lo que yo todavía no entiendo. Toda la vez que Edito está consciente, pero... La imaginación. Bien. Pero recuerden, ¿no? O sea, estos muchachos sufren bastante, ¿no? O sea, imagínate que de pronto tú estés seguro que eres hombre, segura que eres mujer, y de pronto te digan, no sabes que no eres. ¿Cómo fijar? A veces hay mucho trastorno psiquiátrico, a veces suicidios, ¿no? Deben tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, si ustedes se examinan ahí abajo y ven que no cuadra como debería ser, vayan al médico. Claro. Doctor Reyes. Examínate tú, oye. ¿Qué ha dicho? Tengan cuidado. Ya, ahora vamos con las patologías urinarias. Vamos a hacerlo rápido porque me dicen que el otro día ya les he comentado más o menos. No, nada, no nos ha hecho nada. ¿Qué te está diciendo? Bien, a ver, esas imágenes son del MUR, ¿ya? Yo les he dicho ya varias veces que hay otra leer el MUR. Bien, entonces vemos acá, por ejemplo, la arteria renal accesoria, ¿ok? La arteria renal accesoria, para entender las patologías del riñón tenemos que ver rápidamente que vamos a tener palabras clave en este análisis. Vamos a tener los brotes ureterales, el blastema, el blastema metanéfrico, ¿correcto? Y su irrigación, ¿no? Correcto. Y va a desarrollarse una yema ureteral o un brote ureteral, va a inducir la formación de un blastema y al finalmente un riñón, ¿correcto? Estamos ahí todos de acuerdo, ¿verdad? Bien. Entonces, inicialmente, este riñón va a estar en la zona pélvica, ¿ok? Y va a estar irrigado por una rama de la arteria ilíaca, ¿ok? A medida que, entre comillas, asciende y se ubica en su posición final el riñón, esas arterias que van desde la zona caudal hacia la parte más cefálica van a ir obliterándose, ya van a apoptosarse, ¿ok? Y va a llegar a su posición final y la rama final va a ser la rama de la aorta, ¿ok? La arteria renal, ¿ok? Generalmente hasta un 25% de nosotros podemos tener una arteria renal accesoria, ¿ya? Y generalmente no va a dar síntomas, ¿ok? Generalmente no va a dar síntomas. Sin embargo, podría dar síntomas si es que la rama, al momento de unirse al polo inferior del riñón, obstaculiza la salida de la orina, ¿eh? Ven acá, en la pelvis renal. A esto se le conoce como hidronefrosis, ¿ok? ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Pero la mayoría de veces no da síntomas, ¿ok? Es más frecuente 2 veces a 1 en la arteria respecto a la vena, porque también puede haber venas supernumerarias, ¿ok? O accesorias, ¿ok?
Entonces, cuando tú estás planificando una cirugía de riñón, como la que hemos hecho el mes pasado, tienes que hacer una tomografía para ver si hay ramas polares o accesorios. ¿Okay? Porque imagínate que estás en el momento de la cirugía y no lo ves y sangre y se muere el paciente. Entonces tienes que saber que tiene ramas polares, porque en fisiología van a aprender que el riñón recibe más o menos un 20-25% del flujo sanguíneo, ¿no? Y un mal movimiento te murió tu paciente, ¿no? Así es. Bien, sigamos. Entonces, luego vamos con la agenesia renal. Entonces, ¿qué va a pasar en la agenesia renal? Es que no va a haber yema ureteral, ¿no? Al no haber yema ureteral, no va a haber la inducción de este blastema metanéfrico y entonces no se va a formar riñón, ¿ok? Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Si es unilateral, es predominantemente izquierdo y no va a pasar nada. Puede sobrevivir. Puede sobrevivir, es asintomático, ¿ok? Y el riñón contralateral va a asumir toda la función de filtración y todas las demás funciones, ¿correcto? Y en cambio, si fuese bilateral, doctor, ¿qué pasaría? A ver, escuchen. Ya, pero ¿qué pasaría, pues? Sí, pero antes de eso, antes de morir, te dice, yo soy alguien en la vida, es una secuencia, soy. Harry, pues, Secuencia de Potter, pues claro que sí. En su último aliento te va a decir, soy la secuencia de Potter. Su tío. Así es. Y es decir, ¿no se acuerdan, no? Agenesia renal bilateral. Luego va a haber oligohidramnios, ¿no? Hipoplasia pulmonar, defectos, deformaciones faciales y bueno, pues no hidrofetal, bueno, ¿no? En general, ¿ya? Aunque con las terapias actuales, bueno, puede ser que sobreviva un poco más, quizás, no sé. Generalmente ellos mueren. Sí, pero van a morir, pero no tienen niños, ¿tú qué vas a vivir? ¿Qué no muere una vez que termine el embarazo? Pero no lo sé, pero yo no sé, capaz la ciencia avanza y capaz viven, ¿no? Capaz llegan a de medicina, quién sabe, ¿no? Ya, muy bien. Con su diálisis. Claro, con su diálisis, con su diálisis. Bueno, ¿qué más? Ah, ya. Y si fuera unilateral, ¿a qué patología, doctor, de la semana anterior que hemos mencionado en las exposiciones se relaciona? A agenesia bilateral. Alguien que alce la mano, a ver, por un punto de participación. A la una, a la dos. ¿Cuál? No. Se asocia a la malformación anorrectal. ¿Ok? Las malformaciones anorrectales, como están en la zona del polo caudal, ¿no? Se asocia mucho a malformaciones genitourinarias. Una de ellas, de las malformaciones renales, es justamente la agenesia renal. ¿Ok? Ya tienen que ustedes que semana 3 se tienen que integrar, chicos. Tienen que integrar todos los conocimientos de las semanas previas. ¿Ok? Bien. Sigamos. Bueno, acá tenemos un gráfico de resumen de qué tiene que ocurrir para que ocurra cierta patología. ¿Ok? A ver, si había ausencia de yema, no se va a formar, no se va a inducir el blastema y finalmente no va a haber riñón, va a haber una agenesia renal, ¿correcto? ¿Se entiende, verdad? En cambio acá, por ejemplo, si tenemos que la yema ureteral está dividida, ¿ok? Va a haber doble uréter, un uréter bífido, y además va a haber dos polos renales que se van a fusionar y va a haber un riñón dividido. ¿Se ven ahí, no? Muy bien. Y bueno, acá por ejemplo en la otra foto hay un riñón pélvico, pero no se quedó ectópico ahí, ¿no? Bien. Acá vemos que la yema ureteral migró hacia el otro lado, entonces va a haber unos riñones fusionados hacia un lado, ¿correcto? Bien. Acá, por ejemplo, vamos a ver que hay una división completa de la yema ureteral. Al haber una división completa de la yema ureteral, se van a formar dos riñones independientes, ¿no? Como un riñón supernumerario, ¿no? Que va a tener un solo uréter para ambos, ¿no? Un uréter bífido, ¿se entiende? Pero si hubieran, por ejemplo, dos yemas ya bien diferenciadas, completas desde el inicio, habrían doble sistema pielocalicial, pues. ¿Se entiende más o menos, verdad? Que podrían culminar en un solo riñón incluso, ¿ya? Bien. Bueno, si acá se fusionan en el polo inferior el riñón, ¿cómo se llama? Riñón de herradura, correcto. Bueno, ya, en fin, sigamos. En el muro, pues. Yo leo muro. Claro. ¿Ah? Si tú lees otro libro, te respeto y me alegra que leas tu libro. Ya, muy bien.
Luego tenemos la displasia multiquística, ¿ok? Tenemos que diferenciar el riñón multiquístico del riñón poliquístico. Si bien suenan parecidos, tienen ciertas diferencias, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito sobre las diferencias entre el riñón multiquístico y el riñón poliquístico, ¿ok? Entonces vamos a... ¿ok? Vamos a ver la diferencia. Riñón multiquístico y riñón poliquístico, ¿ok? Si se dan cuenta, si te mostrara esta imagen, ¿tú dirías que es un riñón? No. No, ¿no? ¿Tú verías esto y dirías, eso es un riñón? No, como si te tengan que dar más datos, ¿no? Si te pongo en el examen, si lo puedes decir un intestino, ¿no? Si te pongo esto en el examen, te tendría que dar más datos, ¿sí o no? Claro. Claro, pues si no, no. Entonces, el riñón multiquístico, Se me parece falloso. ¿ok? ¿Qué cosa va a haber en el riñón multiquístico? La explicación es que va a haber una atresia en el uréter, ¿ok? Esta obstrucción debido a una atresia en el uréter va a ocasionar que va a haber una alteración en el desarrollo del riñón y de las vías urinarias, que va a ser este tejido reemplazado por quistes no funcionantes y tampoco comunicados entre sí. Vieron que eran, ¿no?, de diferentes tamaños, generalmente grandes, bola de diferentes tamaños, y no puedes identificar tejido renal en esa bola, esa masa, ¿ok? Generalmente en el riñón multiquístico es unilateral, o sea, uno de los lados, mientras que diferenciándolo ya con el poliquístico siempre Bilateral. es bilateral, ¿ok? Acá dijimos que era por una atresia de uréter, ¿no? Acá va a haber un problema de dilatación quística, pero por un problema genético, ¿ok? Acá no se va a diferenciar el tejido renal, ¿no? No se diferencia el tejido renal. Y acá sí se logra decir, oye, es un riñón que está con pura bolita. Sí se nota que es un riñón, ¿ok? Bien. ¿Qué más dice acá? El evento principal, la forma... ya. Se puede presentar asintomático, o sea, tú vives, por ejemplo, yo puedo tener mi riñón multiquístico y ni cuenta me doy, ¿no? Pero podría debutar en un recién nacido como una masa, ¿no? Nace como una masa, un tumor. Y tú lo examinas y depende del riñón, ¿no? Entonces tú ves un riñón, bueno, le sacas, ¿no? O puedes operarlo en función al tiempo, depende de la función. Porque digamos que al tener todo este parénquima alterado no va a tener función renal porque está reemplazando el tejido, ¿se entiende? Ya. Yendo al siguiente, miren el riñón poliquístico. O sea, tú puedes más o menos ver, ¿no?, que tiene su uréter, tiene su forma, más o menos, ¿no? Y es bilateral. En el riñón poliquístico van a haber dos tipos, ¿ok? Va a haber, hemos dicho que va a ser genético, ¿ok? Va a haber una variante autosómica dominante y va a haber una variante autosómico recesivo, ¿ok? La variante autosómico dominante es la más frecuente, ¿ok? Pero también es la más leve. Generalmente en toda la medicina, lo que es más frecuente, generalmente es lo más leve. Y lo que más raro, generalmente es lo más mortal. Eso es lo que más o menos siempre ocurre. Hay excepciones también, ¿no? Pero lo que se acuerde, ¿no? Ya, entonces, hemos dicho que tiene herencia y este no, ¿ok? Vamos a tener dos variantes, ¿no? La dominante y la recesiva, ¿ok? En la variante dominante va a haber una mutación en el gen PKDI, que es el cromosoma 16, y la incidencia, miren, 1 en 800, ¿ok? Si bien la edad de inicio es variable, más o menos debuta hacia los 40, 45 años, ¿ok? Y llega a tener falla renal, ¿no?, hacia los 60 años, ¿ok? Entonces, acá hemos dicho, ¿no?, la variante autosómica dominante del poliquístico, presentación en adultos mayores, ¿ok? Y acá hemos dicho que la multiquística puede ser de recién nacidos, ¿hemos visto? Que puede dar como una masa en el recién nacido, ¿ya? Bien.
Tenemos también la variante recesiva, cuya va a ser una mutación en el gen PKHD1, ¿ok? Va a haber quistes renales, pero también se asocian estas poliquistosis a quistes hepáticos, o sea, no solo quistes renales, sino quistes hepáticos, ¿ok? Entonces, en el poliquístico se va a acompañar con quistes hepáticos, ¿ok? En el multiquístico, ¿habrá quistes hepáticos? Generalmente no quistes hepáticos, ¿ok? Bien. La variante recesiva va a ser de alta mortalidad, pero hemos dicho, ¿no? Generalmente lo que es de alta mortalidad, la incidencia es bien baja. 1 en 40.000, imagínense, bien raro. Yo solamente he visto uno, en el hospital del niño, mucho se murió, pero por esto. Mortalidad alta y debutan generalmente pequeños, ¿okay? Se asocia mucho a quistes hepáticos y fibrosis portal. ¿Ok? Muy bien. Acá vemos una pequeña definición de la variante dominante y recesiva, ¿ok? De la poliquistosis, ¿ok? Vemos que, lo que hemos hablado, ¿no? En la dominante, dice, ¿no? Se presenta en los adultos, ¿no? Mutación del PKD1 que es el 80%, mientras que el PKD2 es el 20%, ¿no? Generalmente se asocia a conductos, dilataciones quísticas de todas las nefronas, de todas las regiones, mira, bolita por todo lado, ¿eh? Mientras que en el recesivo generalmente se circunscribe al tubo colector, o sea, la parte más final. Ya llegó oficio, ¿no? Todavía. Allá, bueno. Yo sí estoy bien. Sí, ya. Bien, entonces, cuando se presenta esta enfermedad, generalmente hemos hablado de adultos, llega a ser falla renal crónica terminal en la adultez mayor, 60 años en promedio. Mientras que la recesiva, ¿ya? Va a ser más agresiva, ¿ok? Va a tener un inicio en los primeros años de vida presentándose con falla renal, ¿no? Y va a llegar a falla terminal antes de los 20 años, ¿no? Eso es rápidamente progresiva la lesión, ¿ok? Y como bien dice ahí, ¿no? Se asocia a fibrosis hepática y a quistes hepáticos, ¿ok? Hemos hablado de eso también, ¿no? Bien. Y aquí hay una tablita para ver. Ahí está, ven lo que hemos hablado, ¿no? A ver, dice, ¿no? A ver, diferencias entre un riñón poliquístico del adulto y un riñón multiquístico del niño, ¿no? Hemos dicho, ¿no? ¿Quién tiene quiste de diversos tamaños? El multiquístico. Multiquístico. Generalmente el poliquístico son quistes de pequeño tamaño, ¿ok? ¿Ok? ¿Cuál es frecuentemente unilateral? Multiquístico. El multiquístico, ¿no? Porque hemos dicho que el poliquístico siempre es bilateral, ¿correcto? Sí. Bien. Luego, ¿quién conserva la forma del riñón? El poliquístico, ¿verdad? Tú ves un riñón con un montón de, como un chocotón, ¿no? Un chocotón. Claro, un riñón con sus bolitas, ¿no? Un chocotón. Mientras que el otro no conserva la forma del riñón. En vómito, por favor. No conserva la forma del riñón. ¿Ya? Uno era chocotón y el otro es vómito. Por ahí tiene una forma. ¿Ya? No conserva la forma, ¿ok? O racimo de ¿cómo que quiere inventar? ¿Ya? Bien. ¿Cuál se asocia a genética? El poliquístico, ¿no? ¿Cuál no se asocia a genética? El multiquístico, ¿no? Dice, con tejido renal reconocible a simple vista, el poliquístico. En cambio, el multiquístico no logra reconocer el tejido renal a simple vista, ¿ok? ¿Cuál se asocia a poliquistosis de hígado? El poliquístico, ¿okay? Busquen su nemotecnia, ya no me importa, ¿ya? ¿Y cuál se asocia a otras malformaciones? El multiquístico, ¿ok? Busque la forma de recordar. Bien, sigamos con el uraco, ¿ya? El uraco, ustedes recordarán, es un rezago, ¿no? Recordarán el alantoides, ¿no? El alantoides se comunica con el ombligo a través de esta formación que se llama, ¿cómo se llama? ¿Estás acá, doctor? ¿Cómo se llama? Pues está bien grande. Uraco, pues se llama uraco. Así es. Y este uraco debe obliterarse ¿en qué semana? 7. En la semana 7, por supuesto. La no obliteración del uraco
va a llevar a la patología, ¿no? El uraco persistente. Y hay grados, o sea, no grados, sino tipos, dependiendo en función a qué se oblitera y qué no se oblitera, ¿no? Si no se oblitera nada, se va a llamar la fístula uracal, ¿correcto? La fístula uracal va a haber una conexión directa entre la vejiga y el ombligo. Entonces, ¿qué va a salir por el ombligo? Orina, pitch, ¿no? Amarillo, ¿no? Depende de lo que tanto comiste. Si tomaste mucha agua, está más clarito. Si no, sale concentrada la orina. Muy bien. Sale orina. Y el famoso que le dicen el ombligo húmedo. ¿Okay? Pero ¿qué pasaría si en vez de salir orina, saliera meconio, doctor? O líquido intestinal. Persistencia del conducto onfalomesentérico. Lo vimos la semana anterior. ¿Cómo se llama, doctor? Persistencia del conducto. ¿Cómo? Ah, no, acuérdate, no pasa si nos equivocamos. Persistencia del conducto onfalomesentérico. Ahí está, muy bien. ¿Ya ves? ¿Por qué habla bajito? Es la persistencia del conducto onfalomesentérico. Si es que saliera líquido intestinal. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos que integrar, ya he dicho ya, lo que hemos revisado las semanas previas tenemos que integrarlo. Dime, doctor. Doctor, ¿y también puede ser gastrosquisis? ¿O no? Es que la gastroquisis es muy aparatoso, pues, es un huecazo de 3-4 centímetros en el lado derecho para umbilical, ¿no? Si no lo hacía como que no es semejante, si tiene una denominación como una onfalocele, eso es lo que no tiene su capa que la recubre, ¿no? Claro, me estás definiendo la gastroquisis. Pero eso que tiene que ver con... Porque se parecía que también se asociaba a la gastroquisis. No, es que esto es un ombligo húmedo. Sale pichi y caca por el ombligo, ¿no? La gastroquisis sale tripa por la panza. ¿Ya? Diferente, ¿no? El onfalocele sale tripa por el ombligo. Ahí no sale líquido. Claro. ¿Ya? Así es. Entonces, tenemos que relacionar justamente todas las semanas que hemos aprendido, ¿ok? Si les pongo un caso que sale orina por el ombligo, te dirán una persistencia uracal. Pero si sale líquido intestinal por el ombligo, persistencia con onfalomesentérico, ¿cierto? Todo viene del espectro del ombligo húmedo, ¿no? Pero y si digo sale un líquido amarillento, ¿tú cómo diferenciarías si es heces o orina? ¿Lo pruebas? Muy bien. No sé, bueno. Se huele, ¿no? ¿Lo hueles? Puede ser también. Bueno, no sé, ya usted verá. Ya, si es que se ha obliterado la parte pegada a la vejiga y se ha cerrado la parte pegada al ombligo y queda patente lo del centro, a eso se le conoce como el quiste uracal. ¿Ok? El quiste uracal es como una bola quística que está entre el ombligo y la vejiga. ¿Ok? Se puede infectar, porque la orina a veces se puede infectar. ¿Ya? Y si por el contrario se ha obliterado la zona del uraco que está pegada a la vejiga, más no la que está pegada al ombligo, a eso se le conoce como el seno uracal. Y el seno uracal exuda, ¿ok? Exuda un líquido medio amarillento también. También parte del espectro del ombligo húmedo, ¿ok? Todos, el conducto pesentérico permeable, el uraco permeable, el seno uracal, todos forman, también el granuloma de ombligo, todos forman parte del ombligo húmedo, ¿ya? Eso lo van a ver en sexto año, así que no se estresen. Ustedes tienen que saber lo que es. Y bueno, eso es lo que íbamos hablando. Bien. Ahora continuamos con las patologías femeninas. Las patologías congénitas del aparato genital femenino, realmente su incidencia es bajísima, ¿ok? La incidencia es bajísima, como se ve 0.5 de la población, ¿no? Sin embargo, ¿cuándo lo descubres? Cuando, por ejemplo, no sé, Carol y Anuel van a consulta, ¿no? Porque lo han intentado durante un año sin protección de manera frecuente y de pronto no han podido culminar una gestación. Entonces, ¿eso cómo se llama, doctora? ¿Perdón? Infertilidad, correcto. Entonces, le hacen los estudios a Carol, ¿no? ¿Y cuál es la cosa más frecuente de infertilidad en femenina, doctora? Doctor. Que no generes
más No. ¿Cuál es el factor predominante en mujer? la incubación. El factor Bárico. tubárico, pe chico, las trompas, la salpingitis, la EPI. No hemos hablado tanto tiempo. O sea que porque pasó hace 8 semanas ya se olvidaron ya. Que ya nos olvidamos el curso, ya, eso ya lo pasé, dice, ¿no? Pero viene el final, pues muchachos, viene el final. El final viene todas las semanas, desde semana 1 hasta la semana 16, 15 más. Y si ustedes tienen suerte que pueden tocar la semana 4 infertilidad, ¿no? Uf, pregunta regalada, ¿sí? Claro, pues, que es una pregunta facilita, ¿no? Pero a veces depende de su suerte, ¿no? Hay que rezar por eso. No sé. Bueno, en fin, entonces hay infertilidad. La causa más común que hemos dicho, ovárica, ¿ok? Pero en estos casos es una causa uterina, ¿no? Por una condición estructural que no le permite al huevo cigoto implantarse, ¿no? Por ejemplo, un tabique, ¿no? No le permite implantarse. O por ejemplo, un útero bicorne, ¿no? Que en la parte superior, en el fondo uterino, donde debería implantarse. ¿Y por qué se implanta en el fondo uterino, doctor? Porque hay más irrigación. Esa es una pregunta clásica, ¿sí? Fija. Bien, entonces, ¿te das cuenta? El 8% aproximado es de infertilidad, ¿te das cuenta? Sí, es. Pero nadie se da cuenta, pero no, porque digamos que ustedes son personas jóvenes, están usando un método anticonceptivo y tienen relaciones todos los días, ¿no? Ya cuando ya cumple varios años y hay que tener tu familia, de pronto no puedes tener hijos. Y dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno, te das cuenta que tenía 2 úteros. Claro, pero uno nunca. Entonces, ¿qué puede haber? ¿Qué pasa para que ocurran estas malformaciones? Entonces tenemos que recordar el conducto de Miola, ¿no? O paramesonéfrico, ¿verdad? Que es así, ¿verdad? A ver, no sé dónde está. Vamos acá. ¿Se acuerdan que van a ser 2 cordones, no? 2 conductos, ¿verdad? Algo así. Algo así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Luego se van a fusionar. Al fusionarse, va a quedar algo así. Sí, ¿verdad? Porque esto de acá se va a juntar con esto de acá, ¿verdad? Y se va a hacer esto, ¿no? Se ve, ¿verdad? Y luego, ¿qué tiene que pasar? Porque ustedes no son así, ¿no? ¿Qué tiene que pasar al final? ¿Qué tiene que haber al final? No. Una Apoptosis. apoptosis. ¿Se entiende, no? Y esta parte, ¿con qué se va a fusionar abajo? Con el seno Urogenital. ¿no? Y para que forme un tercio de la vagina de paramesonéfrico y los 2 tercios de seno urogenital, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? ¿Y el seno urogenital de qué estirpe es? ¿Endodermo, mesodermo o ectodermo? ¿Mesodermo? ¿Cuál? Endodermo, pues. Pero ¿cuál es el libro, pues, chicos? Amarillo, ¿qué es? Endodermo, pues, chicos. Endodermo. Rojito, mesodermo. Y azulito, Ectodermo. Es el libro, pues, ¿sí o no? ¿Sí o no? En el libro, cuando ves la parte gastrointestinal, ¿el intestino qué color es? Amarillito. El cerebro, azulito. ¿No me acuerdo o no? Los músculos, rojito, ¿no? Acá cuando ven el miela, es rojito, ¿sí o no? ¿Entonces qué cosa es? Mesodero. Y el su, amarillito, ¿no? Ahora hay piña, pues si le diga blanco y negro. No hay problema. Tiene que ser monja, pues, muchachos. ¿No se da cuenta ahora? Ya, ese es un recordar, ¿ya? Y mira, se da cuenta, se cumple, ¿eh? Rojito y amarillo, ¿eh? No está de casualidad. Ya. Este es el mur, ¿ya? A ver. Entonces vamos a ver lo que puede ocurrir y vamos a analizar cuál es el final. ¿Por qué? Porque siempre se equivocan en diferenciar al bicorne del bidelf. Siempre se equivocan, todos los años, siempre falla. ¿Estamos a ver? Ya. Acá, ¿qué pasó? ¿Qué hubo acá? Es el único único. O sea, hubo una agenesia de... No, de uno de los cordones, de uno de los conductos. Como hubo una agenesia de uno de los conductos, formó un útero unicorne, ¿verdad? Muy bien. Acá también es un útero unicorne,
pero que en realidad en vez de haber agenesia de uno de los lados, en realidad un cuerpo rudimentario. ¿Okay? Claro. Entonces digamos que estos son parte del espectro del unicornio. ¿Okay? No, no es unicornio. No, unicornio. Acá ¿qué pasó? Acá falló la apoptosis. Se fusionó, pero no hubo una correcta apoptosis del tabique. Entonces se va un útero tabicado. ¿Ok? Acá hubo una falla en la fusión del borde superior de los conductos de Müller. ¿Ok? Entonces, si hay una falla en la fusión de la parte superior del conducto de Müller, ¿cómo se va a llamar? Bicornio, ¿no? En cambio, en la parte de arriba hubo una falla en la fusión lateral de los conductos de Müller. ¿Cómo se llama eso? Bidelfo o didelfo, ¿correcto? Si es falla en la parte superior, bicornio. Si es falla en la fusión lateral, bidelfo. Ya no hay forma de equivocarse, ¿no? Pobre que se equivoque. Se van a equivocarte, pues. Espero que no. Y de los didelfos tenemos dos variantes. Uno con una vagina y uno con vagina doble, ¿no? Imagínate que tenga vagina doble. Premio que sí. Ya depende de cada quien. Ya, bien. Continuamos con la patología genital masculina. Se acabó el tiempo, ¿no? A ver. Para todavía. Ah, todavía falta. Ya. Bien. Bueno, premio castigo no lo sé. Ya. Digamos. La patología masculina es diversa, ¿ya? Y tenemos que recordar la embriogénesis de todo esto. Bien. En la parte del testículo no descendido, hemos hablado que es un complejo, es una compleja interacción entre hormonas, factores mecánicos, factores nerviosos, ¿no? etc., ¿no? Que va a empezar, hasta genéticos incluso, porque empezamos con el cromosoma Y y su gen SRY, FOX9, ¿verdad? Que va a volver la diferenciada y masculina, ¿correcto? Vamos a tener dos fases de descenso, una fase abdominal, una fase escrotal, ¿no? Va a haber factores relacionados como el insulin-like 3, la presión intraabdominal, ¿no? Los andrógenos, la testosterona, el nervio genitofemoral, ¿ok? Y el calcitonin gene related peptide, ¿ok? Es el CGRP o péptido relacionado al gen de la calcitonina. No, que yo leo en inglés, chicos. Me confunden en español. Entonces, una vez alcanzado el descenso, ¿okay? Tenemos que entenderlo que la falla en alguno de estos factores va a condicionar la patología, ¿no? El testículo no descendido, también conocido como cristorquía. ¿Okay? Pero es una disquisición exquisita, ¿no? Para saber a quién decirle cristorquía y a quién decirle testículo no descendido. ¿Okay? Bien. Esto se puede presentar hasta del 1 al 3% de la población masculina. Es una patología sumamente frecuente. ¿Ok? Normalmente el 75% es de un solo lado, predominantemente derecho. ¿Okay? Más o menos un 10% de bilateral, o bueno, 10 de 15%. ¿Okay? Y puede tener impacto sobre la fertilidad y sobre la malignidad. ¿Okay? Puede haber tumores malignos en los testículos que no se bajan quirúrgicamente. ¿Okay? Bien. Pasemos con la hernia inguinal congénita. ¿Okay? Este tipo de hernia es una hernia indirecta, según la clasificación de Nyhus, que ya lo van a ver cuando lleven cirugía. Pero acá, ¿cuál va a ser el asunto? Acá va a haber una persistencia del proceso peritoneo vaginal o conducto peritoneo vaginal, el cual es una evaginación del peritoneo. ¿Okay? Vamos a ver un dibujito. Tienes una visión, ¿no? Entonces acá vas a tener la gónada y va a haber una evaginación hacia el escroto, ¿ok?
esta evaginación va a pasar alrededor, al costadito del canal inguinal y va a acompañar al gubernaculum testis durante el descenso. ¿Okay? Una vez que ya alcanza el testículo al escroto, este proceso peritoneo vaginal debería obliterarse, ¿okay? Hacia más o menos la semana 35. ¿Okay? Primero se cierra el izquierdo, después se cierra el derecho. ¿Okay? Pero si no se cierra el testículo, perdón, si no desciende el testículo, ¿se podrá obliterar el proceso peritoneo vaginal o no? No. Cuando tú operas testículo, la primera parte del testículo, o sea, la primera parte de la cirugía tiene que cerrar el proceso peritoneo vaginal. ¿Ya? ¿Se entiende, no? No se entiende nada. Ojalá. Y puede ser tan evidente como esta hernia inquinoescrotal, como sutil como esta asimetría, ¿ven? Un pequeño engrosamiento del canal inguinal. ¿Se nota, verdad? ¿Se nota? Sí, ¿no? Acá totalmente grosero, pero nuestra guachimán lo puede determinar, ¿no? Ya. Bueno, es un término de historia. En internet, si ustedes buscan Cuarta Jornada Continental, ahí yo estoy hablando de una ponencia sobre esto, lo pueden revisar, ¿no? Para que lo pueden repetir 1000 veces, hasta le pueden dar like, ¿no? Muy bien. Y bueno, acá tenemos el espectro de la patología, ¿okay? Si se obliteró todo el proceso peritoneo vaginal, ¿qué va a pasar? Normal, pues no, porque se obliteró todo, ¿ok? Si por el contrario no se oblitera nada, una hernia completa, ¿no? Hasta el escroto, ¿se da cuenta? ¿Bien? Sí, está bien para mujeres. Si, por ejemplo, se oblitera la parte distal, más no la proximal, va a haber una hernia como la que hemos visto, bien sutil, ¿verdad? Mientras que si es completa, se va a ver que todo el cordonazo que se ve, ¿no? Hasta el escroto, ¿ok? Si se oblitera la zona proximal y la zona distal, y el centro queda abierto, se va a formar un quiste, ¿ok? También conocido como el hidrocele de cordón o el quiste del cordón, así le conocen, ¿ok? En cambio, acá tampoco hay obliteración completa, acá tampoco. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? La presión intraabdominal. Acá va a haber mucha presión intraabdominal que va a producir no solo el líquido peritoneal, sino también el intestino. Y acá no va a haber casi nada de presión intraabdominal, que solo va a producir el líquido peritoneal. Eso se le conoce como el hidrocele, que comunica el peritoneo con el escroto, comunicante, ¿ok? Entonces, hablemos de la enfermedad de la triada. ¿Cuál es la doctora de la enfermedad de la triada? Que la vimos hace unas semanas. No, le he preguntado a usted, ¿cómo se llama usted? María Jesús. A María Jesús le he preguntado. ¿Cuál es la enfermedad de la triada? ¿No te acuerdas? Ya, a ver, doctor, ¿cuál es la enfermedad de la triada? Brunbelli, muy bien. Brunbelli, o también conocido como la enfermedad de la triada. ¿Y cuál es la triada del Brunbelli, doctor? Nada. ¿Cuál es la triada de Brunbelli? Escuchen. Ausencia de la pared abdominal, Ya. criptorquidia Ajá. y alteraciones genitourinarias. Ahí está, muy bien, ¿no? ¿Y por qué ocurrió la criptorquía? Vamos a analizar. Si no tenemos desarrollo de la pared muscular, ¿no? ¿Cómo estará la presión intraabdominal, doctora? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida, pues, ¿no? Y hemos dicho que la presión intraabdominal forma parte de la primera etapa de descenso de los testículos. Si no hay presión abdominal, No va a descender. no va a descender, pues, chicos. No, no. Por eso, justamente, es parte de la patología, la clitorquidia bilateral. ¿Te das cuenta, no? Tiene que ser conexión, porque ya, chicos, ya estamos en semana 13 ya. ¿Sí o no? Bien, muy bien. Sigamos. Acá seguimos con la hipospadia, ¿ok? La hipospadia es una patología en la cual va a ocurrir una falla en la fusión ¿de qué? De los pliegues, ¿no? De los pliegues uretrales, ¿ok? Y al haber esta falla en la fusión, va a haber un orificio. ¿En qué parte del pene? ¿En qué parte del pene? ¿Parte dorsal o parte ventral? Ventral. Ventral, muy bien, en la parte ventral.
¿Ok? Y hay varios tipos, ¿no? Que puede ser granular, que puede ser peniano, penescrotal y perineal. El grado más severo es perineal, ¿no? Hay gente que salga la orina por el perineo y no lo saca de la pija. Orinaría sentado, ¿no? No, pero tiene que operar, ¿no? Muy bien. Y se va a acompañar esta patología, como va a haber una falla en la fusión de la parte ventral, va a haber poco prepucio en la parte ventral y va a haber como un capuchón, ¿ven? Como un capuchón dorsal de prepucio. No va a haber prepucio en esa zona, porque no ha habido una buena fusión, y va a haber una redundancia de prepucio en la parte dorsal. Y va a haber como una especie de curvatura del pene, ¿no? Esto es lo que le llaman el pene en forma de garfio, ¿no? Así que, ¿no? Bien, también le dicen pene cordeo curvado también le dicen, ¿ok? Bien. Bien, continuamos con la fimosis. Más o menos. ¿Ok? Lo que van a entender acá es que la enfermedad de la fimosis es la imposibilidad de retraer el prepucio. ¿Ok? La imposibilidad de retraer el prepucio. Entonces, normalmente, el glande, la mucosa del glande, está fusionada con la cara interior del prepucio. ¿Ok? Están fusionados. Y normalmente